Y como lo he dicho, el anterior código fue dado como válido porque cumple con los parámetros del problema y no se agregaron nuevos requerimientos. Por lo cual voy a proceder a indicar simplemente la función de el programa gestor-tmp, que es el que se ocupa de pues todo. ¿Sí? Entonces, ok. Las librerías que se manejan son las comunes que son la de Studio, StudioLib y Unistit, la de Strings que va a ser la de funciones para concatenar, la de sysstat para tener los tiempos de estados del sistema, systypes para tener los tipos del sistema, PWD porque se pide el manejar que solamente se interactúen con las carpetas que pertenezcan a dicho al usuario que ejecuta el programa, por lo cual necesitamos sus contraseñas. El Erdo para tener más errores más específicos, o bueno, más claros en cuanto a dónde o cómo está fallando el programa, por así decirlo. El 6 white para tener las esperas del sistema, porque hay que recordar que con la función fork se crean nuevos procesos, pero no por eso el proceso que los creó va a terminar su ejecución, o peor aún, va a terminar, pero no va, eh, pero al terminar rápido no va, o va a dejar tuberías, semáforos y recursos que se ocupan y que se comparten con los hijos abiertos, pues este es el que los crea y este es el que los tiene que cerrar. Y para eso tiene que esperar a que los hijos terminen. También la librería semáforos, porque ya adelantado que se ocuparán semáforos para poder escribir y leer en las tuberías de manera más controlada. Y el C y el FCNTL para tener control sobre ficheros. O bueno, sobre archivos tipo ficheros. Se van a definir tres constantes. Una va a ser el tamaño de los buffers, que es el tamaño de los arreglos que voy a usar para crear cadenas de texto y poder hacer llamadas al sistema y que se desplieguen ventanas de Sanity, o también para que puedas pasarse las listas, o el tamaño que podría llegar a tener las listas de los archivos que pesan más o menos de 1 megabyte. Hay que recordar que estos van a ser nombres largos de cadenas largas, por lo que se necesita mucho espacio en términos de que C no maneja como tal un arquetipo, una clase strings. Y el crearlo de una manera rápida sería poco improductivo. Podría dar más errores que el simplemente usar el tipo de dato char y las funciones que este ya tiene. Y también las funciones que pueden trabajar con charm y con los diferentes arreglos de charms que hay. También están los del syslime, que son los límites de 1 megabit y 2 megabit. Esta es la representación de lo que sería 1 por 1024 por 24. Digo, 1200 por 1200. Se lo pone así directamente a ambos porque es la forma más eficiente de trabajar con estos números grandes como constantes. Ok, esta es la función que recupera todos los archivos que estén dentro de la ruta de manera recursiva. De manera recursiva porque trabaja con el directorio sobre el cual se le llama esta función. Y luego, si es que dentro de ese directorio hubiese otro directorio, se le pasa la ruta a ese directorio, a esta misma función, y se trabaja así sucesivamente hasta tener un mapeo de todos los archivos dentro de un directorio y sus subdirectorios. Esto se hace con las estructuras direct, que maneja estructuras de información acerca de directorios. El stat que maneja la información acerca de archivos. Un dir que va a ser literalmente un directorio. La forma dinámica de trabajar con esto es haciendo un dir, que sería un tipo de dato de directorio. Y mediante la función opendir se abre la ruta, que sería abrir y trabajar de manera dinámica con el directorio.
Se cataloga si es que se pudo abrir el directorio, si no, sale un error y se termina el proceso. Se entra al ciclo while, en donde se pone, en donde se recupera en la estructura de datos de directorios el directorio que vimos en dir. Esto para hacer que la estructura de entry, que es una estructura de direct, maneje los datos que corresponden al directorio que está guardado en dir, básicamente. De esta manera también ignoramos archivos que pueden llegar a existir en ciertos directorios que son el punto y el dos puntos, que son directorios de rutas dentro de los directorios que no se ven, pero esta función lo recupera y los puede ver. Esto puede llegar a dar a enciclamientos dentro de los directorios. Por eso es que se intenta ignorarlos. Con un arreglo de, con un arreglo de charm, que sería el equivalente a una string, un file path, con un tamaño de 1024. Esto porque no le queremos tanto así un espacio muy grande para lo anterior, porque es simplemente una lista pequeña, porque es la lista de las rutas. Concatenamos la información tanto de la ruta y las rutas que existan dentro de esta ruta para pasarle a la siguiente función recursiva de esta, porque encontramos otra ruta, pues las rutas que encontramos. Y aquí obtenemos información con la función stats acerca de la ruta que estamos evaluando y con el valor del file stats, que es el valor de la ruta, digo, el valor de los archivos que manejamos arriba. Con información ya recabada en FileStat en su parámetro .sti, podemos catalogar si es que estos archivos le pertenecen al usuario que desplegó este programa. También podemos hacer mediante el comando, bueno, por así decirlo, porque es una constante con función equivalente a un comando. Y el atributo de FileStats, que es el st.mount, si es un archivo regular. Si es un archivo regular, podemos trabajar con él. Si no, lo ignoramos. Ah, no, mentira. Si no es un archivo regular, es un directorio. Y pues llamamos a la función recursiva. Ya una vez sabiendo que es un archivo regular, pues preguntamos si es que es mayor a 2 megabytes o si está en el rango de búsqueda entre 1 y 2 megabytes. Y dependiendo que, pues llamamos a la función stratcat y agregamos el nombre de este archivo, o bueno, su dirección, a la lista A o a la lista B. La lista B va a ser la de los que están entre 1 y 2 y la lista B va a ser la que se operan a 2. También tenemos que agregar con la función stratcat que concatena al final del arreglo de charms, que sería como un equivalente de string, un salto de carro. Esto hace que se cree como una lista ordenada hacia abajo de las direcciones que tiene cada archivo. Ya por último, al final de todo esto se cierra el dir, que sería ese archivo grande, que es un tipo de archivo que ocupa mucho espacio de memoria. Bueno, que separa bloques de memoria para trabajar de manera dinámica con ellos y se deben cerrar los recursos que pues, ocupa. La siguiente es la función que eliminará los archivos y le pasa a la lista que es la que va a eliminar y el usuario que pues es dueño de esos archivos. En teoría. Se crea un arreglo que va a funcionar como un file path y luego se crea un arreglo constante que va a ser la lista. Esto porque se le pasa a esta función un puntero de la lista y como en realidad no queremos trabajar sobre la lista porque esta lista es la que está usando uno de los procesos hijos para mandar el mensaje de los archivos que ocupan más de 2 megabytes de espacio, pues no podemos borrar esos datos. Se le pasa como un puntero también para tener mejor, para asegurarse de que llegue toda la información dentro de lista a esta instancia.
Luego se crea también la estructura stats para ver los valores de los archivos dentro de las rutas que nos pasa la lista. Luego se entra a un ciclo while, en donde mediante la función scans y con la lista podemos verificar el propietario de todos los archivos. O bueno, si existen los archivos que se enlistan que están en la lista. Y ya luego con la función stat y pasándole el file path, recuperamos la información de los archivos en la estructura file stats y verificamos si el usuario es el dueño de esos archivos. Luego mandamos a la función remove y le pasamos el file path, que sería la lista de las rutas que tenemos. Luego de ejecutado esto, si se logró eliminar, esta función va a devolver 0. Si no se logró eliminar, va a ocurrir un error por X o por Y, o porque un archivo no exista, o porque no tienes acceso para eliminarlo, un montón de variables. Pero a esta parte se elimina simplemente con la función remove. Y se elimina todos de manera recursiva, por así decirlo, gracias a esta instrucción de 1023 concatenado. Pasado eso, se concatena el post un salto de carro. Se pone si post ya no existe. Y si post ya está vacío, pues se elimina. ¿Esto por qué? Esta concatenación de aquí va a reemplazar la dirección evaluada en este momento, antes del salto de carro, que recordemos que se enlista haciendo que sea la ruta, luego un salto y la siguiente ruta. La ruta evaluada en este caso luego se termina cambiando por un simple espacio vacío. Por último se pregunta si es que pues, sigue existiendo. Si ya no existe, pues se rompe el ciclo y se termina. Si no, pues se sigue en el ciclo aumentando las posiciones en post. Aquí es en donde se eliminan los directorios que se pertenecen al usuario actual. Se le pasa a las rutas, o bueno, se le pasa una ruta en general y se le pasa al usuario. Primero se van a eliminar los archivos que pesen más de 2 megabits y luego recién se van a eliminar los ficheros, o bueno, los directorios. Se van a eliminar todos los directorios que queden vacíos una vez de que se haya hecho la limpieza de los archivos que son mayores de 2 megabits. Y por eso esto va después de lo anterior. Se crea una estructura de direct que va a manejar los valores bueno, los estados actuales de los directorios, el stats que va a manejar los valores actuales de los archivos y el dir que funciona para trabajar de manera dinámica con el directorio o la ruta del directorio. Se vuelve a preguntar si es que se abrió de manera correcta el dir. Se pone una bandera int que va a estar vacío. Siempre se pone en uno porque en teoría nunca está vacío. En teoría siempre está vacío hasta que se encuentra un archivo y cuando se encuentra un archivo no está vacío y no es necesario seguirlo recorriendo. Ok. Mientras, en este caso recuperamos en la estructura entry el rear dir, que sería recuperar los estados de dir en esa estructura. Evaluamos si es que se pudo o no se pudo. O bueno, mientras se puede, mejor dicho. Ignoramos los archivos que puedan llegar a ser punto o dos puntos porque estos crean ciclos. Y mediante un arreglo de una lista de paths, o bueno, de las rutas, vamos a ir concatenando cada ruta que encontremos y los nombres de los archivos que encontramos. Luego con stats recuperamos en filepath. Recuperamos de filepath en filestats los estados de los archivos que están en la lista de las rutas. Y mediante el comando s-i srdir
que evaluamos el file stat.stmode y mandamos a que elimine los directorios vacíos que encontremos en file stat con el .stmode y el usuario. Si no, pues ese directorio no está vacío, por lo cual cambiamos la bandera está vacío al hacer. Y terminamos por cerrar los recursos ocupados por el dir. Aquí es en donde se elimina y se intenta eliminar el directorio que está vacío y pertenece al usuario actual. Es solamente si la bandera de está vacío está en cero, que cero es tomado por C como true. Y con la función stat en la ruta de file list, recuperando la ruta en file stats, evaluando si se pudo hacer y también viendo que el usuario sea el dueño del archivo que se quiere eliminar. Ponemos rmdir, que es la función, bueno, que es el comando usual para eliminar archivos o rutas. Y vemos si es que se logró o no se logró. Si se logró, devuelve 0. Si no se logró, devuelve -1. Ya por último, el main, en donde ocurre la resolución del programa. En donde se crean las dos tuberías, que sería la tubería para el proceso A, la tubería para el proceso B, el PIT, que sería el proceso A y el proceso B, que serían los hijos de este proceso. Las listas A y B, que serían en donde se guarden las listas de los archivos que estén, en el caso de A, los mayores a 2 y en el caso de B, los mayores que 1 pero menores que 2. También el correo A y B, esto porque a la hora de ejecutar el correo se pide antes yo manejaba que simplemente se guarde en un arreglo el correo y ese correo se le pase por medio de una tubería a ambos procesos, es decir, primero se le pase al proceso A y luego al proceso B. Eso daba errores a que en algunos momentos pues o a B o A no llegara el correo. Terminé por optar que la solución simplemente sea crear dos arreglos distintos para que literalmente pues haya no, no se pierda esa información, que los dos reciban la información sin que se pueda llegar a comprometer. El UID, que es la ID del usuario, que sería el usuario que está ejecutando el programa, se puede recuperar con la función getUID. Y se declaran 4 semáforos, dos por cada tubería, ya que se debe controlar tanto el extremo de lectura como el extremo de escritura en ambos casos. Aquí, mediante una ventana de Zenity con un archivo tipo file, recuperamos mediante una ventana de entrada el correo electrónico del usuario para que funcione como una pseudo interfaz. Digo pseudo porque no tiene un control como tal de que sí o sí deba tener un @gmail o un arroba en general para que cerciorarnos de que de verdad sea un correo electrónico. Al recuperar dicha ventana se recupera este archivo tipo file que se llama Zenity. Si Zenity existe literalmente, se concatena lo que está en este archivo tipo file como una cadena de texto en el arreglo A, digo, en el arreglo correo A. Y se cierra los recursos ocupados por este archivo de tipo dinámico que es file. Se eliminan los saltos de carro de la lista de correo porque quiero recordar que este fget siempre concatena al final un salto de carro por alguna razón y para evitar eso se lo quita y no haya perjuicio a la hora de ejecutar el comando mail. Luego vemos si es que se recuperó algo dentro del correo A. Si es que es diferente de cero, se recuperó algo, obviamente. Digo,
que es igual a cero, significa que esta función strlen encontró que el tamaño del correo A es mayor a cero. Por eso devuelve cero, únicamente. Luego procedemos a crear las tuberías, que sería, en este caso, mediante el cuando pipe, en ambos casos, con la tubería A y la tubería B. Evaluamos si es que se pudo. Si no se pudieron ejecutar estas dos funciones, ambas devolverían menos uno. O bueno, si el menos uno no pudo, devolvería menos uno, lo cual sería tomado como un error. Llegamos a la lista de archivos recursivos para recuperar las rutas de los archivos que estamos eliminando o enlistando por ser mayores que un megabit. Y procedemos al cambio de proceso con la función fork, en donde ya se empieza a ejecutar el proceso hijo. En esta parte voy a hacer una pequeña pausa de esa ruta. O sea, aquí está. De esa ruta, porque en esa parte de ahí se empieza a hacer la triple bifurcación, por así decirlo, en donde se separan los caminos del proceso padre, el proceso A y el proceso B. En esta parte continúa lo que hace el proceso B, que es cerrar los extremos de lectura de ambas tuberías porque no los va a ocupar. Y se pone a esperar una señal en el semáforo. Mentira, no. Y se pone a escribir en la primera tubería, que sería la tubería de eliminados que son mayores de 2 megabits. Escribe la lista de los que deben ser eliminados y se manda el tamaño de la lista más uno, como una bandera de que este es un arreglo largo. Y se pone a esperar y manda una señal de lectura por esta tubería de que ya se puede leer, porque ya hay algo que leer en la tubería. Para luego ponerse en semáforo de espera, de esperar a que se pueda volver a escribir en el semáforo de A. Y sigue este proceso una vez más para poder escribir y pasarle el correo a A, que debe ser el correo al cual voy a mandar la información. Y luego se pone a esperar una vez más a A que mande el correo. Esto para no poder comprometer. Esto para que lo haga después. O bueno, no lo haga al mismo tiempo que el proceso B. Puesto que si lo hace al mismo tiempo también ocurre un fallo en sistema. Y termina enviando solamente un correo. Y se sigue la misma lógica para el proceso B, que es escribir en su tubería la lista de de lo que debe mandar el correo, mandar una señal que ya se puede leer en esa tubería, esperar una señal de escritura de la tubería, escribir en la tubería el correo al que se debe mandar la lista, mandar una señal de lectura y esperar una señal de que B haya podido mandar su correo. Luego de eso ya se acaban las tareas del proceso padre, por lo cual se cierran ya los extremos de escritura de las tuberías, ya no se necesitan. Se procede a eliminar los archivos que son mayores a 2 megas, se procede a eliminar los directorios que están vacíos y se pone a esperar a los procesos A y B con la función wait. Una vez que estos dos ya han terminado sus procesos, ya no necesitan tampoco los semáforos creados, por lo cual se cierran los cuatro semáforos y se retorna a cero. Ok. En este caso, continuando con el pit A, y para no hacerlo largo, ya que pit A y pit B van a ser básicamente lo mismo, solamente que cambiando el mensaje que mandan. En esta parte igual se ve que el pit B fork va a tomar su propio camino como un proceso B. Ok. En esta parte de aquí hay un pequeño cambio que tengo que hacer, porque el asunto del mensaje que se debe mandar
Yo lo puse mal. Yo lo puse como archivos borrados cuando el mensaje que se quiere mandar no es archivos borrados, sino es, si no estoy mal, archivos mayores de eliminados en el directorio tantos. Es ficheros borrados de barra TMP. En ese caso y en el otro, aquí, el asunto es sobre el segundo mensaje indicará asunto ficheros que ocupa mucho espacio en TMP. Espacio en TMP. Ok. Luego de hecho ese pequeño cambio, continuamos con la explicación. Cada proceso hijo creará, por así decirlo, o usará los semáforos ya creados por el padre correspondientes a sus tuberías. En este caso, el proceso A usará los semáforos de la tubería A, que serían el semáforo de escritura A y el semáforo de lectura A. Y cerrará el extremo de escritura de la tubería, porque no la ocupa. Se crea ahí un char buffer para poder tener un valor controlado de la lista que va a manejar para el mensaje que va a mandar. Se pone también un char email que va a ser la recuperación del correo al que le va a mandar el mensaje. Y se pone en la secuencia de espera y mandado de señal de los semáforos. En este caso, espera una señal en el semáforo de lectura de que se pueda leer en la tubería. Una vez leído de la tubería, manda una señal de que ya se puede volver a escribir en la tubería. Una vez mandada esa señal, se pone a esperar una señal de que se pueda volver a leer de la tubería. Se lee de la tubería ahora el correo, porque la secuencia en la cual se espera la información es primero la lista que va a mandar y luego el correo al que lo va a mandar. Y por último se manda un post de que se recuperó la información del correo. Ya por último, mediante un charm command, que es el equivalente a una cadena de texto que se le va a pasar a la terminal para que lo ejecute como un comando de consola. Se crea este arreglo para poder escribir sobre este y mandar con system dicha línea de comando a la consola. Para esto se hace lo siguiente, el tamaño que va a tener este buffer también, aunque se inició con un número alto, que es el cual está en la constante, este número tampoco es suficiente para poder almacenar, aparte de la lista, el resto del comando que es el hecho para poder poner la lista y luego el comando mail y el guiones para poner el asunto. Por lo cual al valor de constante le tuve que terminar aumentando más espacio en esta parte, no en la parte anterior, porque en la parte anterior es suficiente para poder obtener la lista. Pero aquí no solo necesitas la lista, necesitas aparte este otro trecho. Así que se le agrega el tamaño que resulte ser del buffer más 1%. Simplemente para aumentar el tamaño y ya. Se escribe hecho, que es la forma en la cual se crea un documento de texto, el cual va a ser el cuerpo del mensaje. Se le pasa por una tubería al comando mail, que con la asignación "-s marca primero
el asunto, que sería ficheros borrados en este caso, y luego se le pone el mail. Bueno, por último se pone el mail al cual se le va a mandar el mensaje. Se evalúa el resultado de que el sistema haya ejecutado este comando. Si el resultado es diferente de cero, hubo un error. Y ya por último cierra el extremo de lectura de la tubería y los dos semáforos. Y termina su proceso con exit 0 para mandarle el mensaje de ya no esperes al padre. Sigue la misma lógica el proceso B. Y eso sería todo por parte de la resolución. En parte del script, no lo voy a explicar de manera tan detallada porque ya fue explicado con anterioridad. Ok. Se puede ver aquí el menú de opciones que sirve como interfaz. Voy a primero listar los archivos de NTMP. Como se puede ver aquí, al usar el comando, si no estoy mal, era ls hps mayúscula, sale en este formato la lista. Lo interesante de este formato es que aparte de darte todas las direcciones con sus tamaños, que en el caso de la mayoría son 0.4 kilobytes, también te da el total. Y si podemos ver el total en la dirección TMP, de momento no supera ni siquiera un megabyte con todo lo que tenga dentro. Por lo cual voy a crear archivos simulados para poder ver la funcionalidad del programa. Ok. Ahora ejecuto el gestor de los archivos. Como se puede ver, pues despliego la ventana de Sanity. Correo. No me dirás. Mi correo es cruz00leonardo@gmail.com. Leonardo, así. El programa TPS se ejecutó de manera correcta. Ok. Y aquí, no, bueno, no aquí. Gmail. Dato importante, aprovechación del tiempo. Este método se puede usar una cantidad contada de veces y depende mucho de cómo ejecute las cosas el sistema operativo, porque si mandas muchas veces el mismo mensaje a una misma persona, Google lo va a tomar como un spam y no te va a dejar mandar los mensajes. Y como no te deja mandar los mensajes, los procesos se van a quedar en standby y no va a terminar ni el proceso que se quede en standby por no poder mandar el mensaje, ni el padre. O sea, como se puede ver, también aquí apoyado de la hora, que son las 4:26 y el viento que tardó en abrirse mi correo. Se puede ver que llegaron los correos. En este caso llegaron. Uy, ¿no? Bueno, disculpa, mi máquina a veces se lenta un montón y a ver otra cosa, pero. Ok, se puede ver que por la hora sí efectivamente llegaron a un minuto atrás, que es lo que tardé en abrir el correo. Y simplemente para abrir el archivos borrados, que no se cambió aquí porque no hice el GCC gestor guión bajo TMP guión o store TMP, que es la ruta que usa el script para ejecutar el programa. Por no hacer eso, no salió el mensaje que se pide en el programa, pero se manda la información tal cual. Se manda la ruta, se manda el archivo que fue eliminado y se manda el peso.
por el cual fue eliminado. Este pesaba 3, este pesaba 3, este pesaba 2.5 megabits, este pesaba 2.5 y fueron eliminados. Ok, ya por último, como también se puede ver aquí que este es el correo que los manda, que es que es el ratchet 1998 gmail.com. Este los manda de la siguiente manera. Primero tienes que tener en tu cuenta de Google la verificación por dos pasos. Eso simplemente se hace yendo a seguridad y se viene esta parte en donde simplemente se pone la activación por dos pasos y listo. Luego en el buscador se pone contraseñas. Se busca este apartado que dice contraseña de aplicaciones. Y en este apartado se habilita luego a hacer la verificación de los pasos. Puedes crear contraseñas para que usen aplicaciones el correo de manera pues, como si fueran sus propietarios del correo. En este caso yo creé esta que se llama postfix.com, pero simplemente porque, y llegando al otro, es como yo hice la validación de este correo en el postfix. ¿Sí? Seguido de esta ruta de acciones que fue la que encontré pues, por internet. Es primeramente instalar el postfix. Una vez instalado el postfix, pero hay que asegurarse de que se ponga al sistema operativo funcionando como si fuera una página web. Luego yendo a la ruta sudo nano, abriendo la ruta de etc postfix main cf, que es en donde se pueden hacer nuevas declaraciones de rutas de manejo, por así decirlo, y de autorizaciones. Ahí simplemente se copia esta parte de aquí, que habilita el puerto que usa Gmail para mandar mensajes y para trabajar con tu sistema operativo. Seguido de hasta el final copiar esto de aquí, que es que son las reglas con las cuales trabaja, ¿no? O bueno, las cuales va a tener esa entrada, que es la SMTP. En el paso 3 ya creamos el- la validación para poder trabajar con el correo electrónico en Postfix sasf-password, en donde ponemos el correo electrónico al cual le hemos creado la llave de acceso y la contraseña. No podemos poner la contraseña que usamos usualmente como usuarios porque Google tiene un sistema de seguridad que detecta los intentos de ingreso a cuentas de Google que no sean de manera personal, por así decirlo, que sean por un sistema. Luego se hace un postman del correo, de la contraseña que creamos o bueno, la ruta de validación para acceso al correo. ¿Esto para qué? Para poder encriptar dicha información y que no esté ahí y que se pueda acceder tan fácilmente. Ya luego se va a eliminar el etc postman.sat password que se creó. Luego se vuelve a lanzar el postfix. Se instala el main utils, que es el que instala las funciones del mail. Y se mandan los correos, como ya dije, con un eco y demás. No muestro los pasos en sí porque ya están subidos en la actividad 4 de este canal y porque aparte
No creo que sea prudente mostrar muchos de esos porque tiene información acerca de rutas y contraseñas que no quisiera dar. Pero esos son los pasos que se sigue para poder hacer que el sistema operativo use un correo como suyo. Esta sería la defensa del proyecto 3 de manera por video.